Buenas noches. Ah, ahí estaban. Pensé que no estaban. Que por ahí salieron a tomar un poco de fresco afuera, que está... No hace tanto frío, pero está lindo. Bien, vamos a abrir otra vez en el libro de Proverbios, ¿sí? Algo que habíamos visto hace... No sé si el miércoles pasado fue. Habíamos visto sabiduría para la vida, ¿sí? Y cuánto de nosotros necesitamos sabiduría para tomar buenas decisiones, ¿no? Y César decía... Hay cosas que debemos tomar decisiones la próxima semana y ya estamos ahí, necesitamos sabiduría de Dios. Cristian decía también en su motivo de oración, hay cosas que son decisivas y que el Señor guía las cosas y buscamos siempre la sabiduría de Dios, porque si hay algo que tenemos que reconocer es que no somos infinitos como el Señor, somos finitos. Nuestro conocimiento es escaso, las cosas que nosotros vemos son las que ven nuestros ojos. Y Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver y entiende más allá de lo que nosotros podemos entender. Pero también tenemos que recordar lo que decía Isaías, cuando Isaías decía que los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos ni nuestros caminos, los caminos del Señor. Y dice el Señor, así como hay una distancia entre el cielo y la tierra, en esa distancia que para nosotros es inmensa, porque nosotros vemos uno de los cielos, que es el cielo donde vemos nosotros nuestros ojos, los cuerpos celestes. Después está el cielo donde están las estrellas, donde están ¿cómo se llaman? Los planetas. Pero después está el tercer cielo. Y dice la palabra de Dios que ahí es donde está el estrado de Dios. Y nosotros, con toda la furia, no sé si hace poco escucharon que hay una de las naves que llegó, no sé hasta qué cercanía de Marte, pero no sé cuántos años tardó en viajar. Y todavía sigue viajando porque no llegó al lugar donde quería llegar. Entonces, recorrer el universo es tan vasto para nosotros que somos un punto en el medio de la nada. Y Dios le dice que sus caminos son tan altos y tan profundos que nosotros no los podemos llegar a entender, salvo que Él decida revelarse. Y esa revelación la obtenemos en la sabiduría de Dios. Por eso cuando hablamos de sabiduría, hablamos de conocer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, de conocer cómo el Señor piensa las cosas. Y quiero mostrarte algo ahí en el libro de Proverbios, el capítulo 3. Libro de Proverbios, el capítulo 3. Vamos a leer el versículo 13 en adelante. Son algunos de los versículos para leer de este capítulo. Parece medio raro, porque la semana pasada empezamos el 4 y ahora en vez de seguir con el 5 volvemos para atrás. Nos fuimos al 3. Pero el capítulo 3 y versículo del 13 en adelante habla sobre una bienaventuranza. Dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Dos cosas que habíamos visto la semana pasada, que van de la mano, la sabiduría y la inteligencia, la revelación de Dios y la puesta en práctica de esa revelación de parte de Dios. Y dice acá, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, su fruto más que el oro fino, más precioso es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que le echan mano, bienaventurados son los que la retienen. Dice el versículo 19, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destila el rocío de los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán serán vida tu alma, gracia a tu cuello. ¿Sí? Hasta ahí nomás vamos a leer. Y el primero de los puntos que quiero que puedas entender es que la sabiduría tiene una procedencia. ¿Sí? Santiago el capítulo 3. Santiago el capítulo 3 y versículo 13. Santiago, el libro de Santiago, el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 3 y versículo 13. Quiero que me sigas ahí, porque si hay algo que dice Santiago, ¿sí? Es que trata constantemente de manifestar que la conducta de una persona se manifiesta por la sabiduría, el conocimiento de Dios que tiene en él. Y capítulo 3 y versículo 13 dice, qué casualidad, ¿no? Estuvimos leyendo Proverbios 3.13 y ahora estamos leyendo en Santiago 3.13. Presta atención a lo que dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos, amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque la sabiduría no es esta, porque esta sabiduría, presta atención a la palabra sabiduría,
no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque si hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y ahora está el pero. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, y llena de, buenos frutos, sin incertidumbre, lo tengo todo tachado ahí justo porque lo subrayé, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Te diste cuenta de algo? Que acá en este pasaje que leímos habla de dos sabidurías. Una que viene del cielo y otra que no viene del cielo. Pero la que no viene del cielo justamente es una sabiduría que genera contienda, que genera pleitos, que genera discordias. Si uno se pone a pensar solamente lo que vimos en el Edén, a través del discipulado y a través de lo que vimos el domingo, vamos a entender que la sabiduría del diablo, su inteligencia, su capacidad, es poner división entre quiénes, entre las personas. Primero empezó con quién, con Dios, ¿sí? Poniendo una división entre medio de los dioses y una separación. ¿Cuál fue la separación? Desobedecer a Dios. Pero después utiliza la misma artimaña con la mujer y el hombre. Y los seduce a tal punto a los dos que a los dos lo hace pisar el palito. Y ya la relación entre el hombre y la mujer ya no fue la misma. Porque a partir de que entró el pecado, ya hubo conflicto entre el hombre y la mujer. Y es los mismos conflictos que venimos tratando constantemente en reunión de matrimonio, en reunión de varones. Me imagino que las mujeres deben tratar también los problemas y los conflictos que se dan por causa de qué cosa, del pecado. Esa sabiduría, dice, que destruye relaciones, no es una sabiduría que venga de Dios. Por eso la sabiduría, dice acá, tiene un origen divino, tiene un origen de los cielos. Es Dios el que da la sabiduría. Y yo noté acá una cosita, ¿no? En este pasaje que vimos recién, que una viene del cielo, la cual da la armonía y nos da la capacidad de vivir y de mostrar que somos hijos de Dios a través de nuestra conducta, y después tenemos la otra sabiduría que es la que heredamos de nuestros padres. ¿Se acuerdan cuando primero Pedro dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de nuestros padres? Y no está hablando solamente de nuestros padres terrenales, está hablando de aquellos padres que fueron los primeros, Adán y Eva. Y cada vez que vemos una generación tras generación, vemos conflictos, problemas, discusiones, malas decisiones, malas enseñanzas, cosas que van destruyendo la familia, cosas que van destruyendo la sociedad, cosas que van destruyendo la vida. Por eso, la primera de las cosas, la sabiduría tiene un origen divino. Segunda de las cosas, salud. Versículo 13, volvamos a Proverbios capítulo 13 y versículo 13. Proverbios capítulo 13 y versículo 13. Si decimos que la sabiduría es lo mejor que Dios tiene para nosotros, la sabiduría trae felicidad. Dice el versículo 13, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y obtiene la inteligencia. ¿Sabías que la palabra bienaventurado ahí tiene que ver con esto, con estar dichoso, feliz, alegre? Y en Proverbio la palabra bienaventurado aparece 6 veces. Las 6 veces están relacionadas con Dios, las 6 veces están relacionadas con la propia sabiduría y las 6 veces están relacionadas con aprender a escuchar. Qué difícil se nos hace escuchar. Qué difícil se nos hace atender, ¿no es cierto? ¿Que se hace difícil escuchar? ¿Sí? Se hace difícil escuchar, se hace difícil atender, porque estamos en un mundo en el cual no está dispuesto a escuchar. Muchas de las cosas que hace el mundo las hace por motu propia. Si escucharan más lo que Dios tiene para decirle, ¿cuántas cosas nos evitarían? Hablamos de, por ejemplo, con respecto a la Biblia. ¿Estamos en el mes de qué? De la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué se recuerda de la Biblia? Bueno, podríamos hacer un poquito de historia, pero para no hacerlo tan grande, es el mes de que se habla de la Biblia. Y se centra todo en la Biblia. Ahora vos fijate que cuando uno habla de Biblia, si uno piensa en una escuela, no puede meter la Biblia. Porque si mete la Biblia en la escuela, se te arma todo un conflicto y un candombe y puede haber problemas y circunstancias y tal vez hasta poder perder trabajo. Ahora, cuando vos hablas de ir a la cárcel, ahí sí se puede hablar de la Biblia. Ahora vos fijate, la persona que está en un proceso de enseñanza, que tiene la oportunidad de conocer, de adquirir hábitos, de adquirir conocimiento, de adquirir herramientas para la vida, en ese momento que lo necesita, le dicen no se puede utilizar. Ahora, cuando son más grandes, cuando ya tomaron decisiones, como dijimos recién, decisiones que marcaron su vida, para mal,
porque terminaron en la cárcel, por no escuchar, por desobedecer, por no escuchar a los padres, porque muchas veces escuchan a los amigos, porque muchas veces quieren sobresalir, pero de una manera mal o equivocada. Nos encontramos con personas que terminan en la cárcel. Y muchas de esas personas recién ahí tienen la oportunidad de escuchar ¿qué? Lo que la voz de Dios quiere decir. Ahora, vos fíjate, en el momento que se le podía dar palabra de Dios, no se le dio. Y en el momento que ya llegó tarde, que ya tiene su vida hecho pedazos, recién ahí permiten que la palabra de Dios llegue a la vida. ¿Sabés que uno de los objetivos del libro de Proverbios, te lo voy a leer, capítulo 1, ¿sí? Y versículo, cuando uno lee el capítulo 1 del versículo 1 al 7, va a encontrar el propósito por lo cual el libro fue escrito. Pero me llama la atención esto, y quiero que escuchen acá las tres chicas y el muchacho que está ahí atrás, sí, este muchacho que estoy viendo allá, que hay algo muy importante que dice acá. Escucha bien lo que dice. Versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, juicio, justicia y equidad, para dar sagacidad a los simples. Y subraya esa frase que viene ahora. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. ¿Sabe qué edad la que está diciendo ahí el escritor? Uno dice 18 años, joven. Está hablando de a los jóvenes. ¿Sí? Por la psicología tenemos la separación de edades. ¿Sí? De tal edad a tal edad, qué sé yo, preadolescencia. De tal edad a tal edad, adolescencia. De tal edad a tal edad, jóvenes. De más arriba de esa edad, jóvenes mayores. Y tenemos todo dividido por edades, por la psicología y procesos madurativos. Pero la Biblia habla de que cuando habla de juventud, acá no está hablando de un joven de 18 años. Está hablando de uno de 12, 13, 14 años para abajo. Entonces cuando escribe el escritor, está diciendo que ese es el momento más apropiado para que escuchen la palabra del Señor. Este es el momento para escuchar la palabra del Señor. A esta edad. No cuando seamos más grandes. No, voy a escuchar a los chicos. No, cuando sea más grande seguro que me voy a comprometer más con el Señor. Voy a decir, esta es la edad. Porque las decisiones que tomen ahora son las decisiones que van a marcar su vida. Son las decisiones que van a trascender. Entonces, dice acá el escritor, volviendo al 3:13, dice, bienaventurado, feliz y dichoso, aquel que puede justamente ¿qué? Encontrarse con la sabiduría. Ahora, yo te quiero mostrar 5 cosas que nos da la sabiduría. La primera de ellas, versículo 14, dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. ¿Sabes cuál es la primera de las cosas? Mejor ganancia. Yo no sé si vos te pusiste a escuchar un ratito así nomás el noticiero después de lo que pasó en Buenos Aires en las elecciones el día lunes. ¿De qué se habló el día lunes? Aparte de que perdió el gobierno. Y no estoy hablando de política. Economía. ¿Qué dijeron? La Argentina perdió en sus bonos, el dólar subió y esa gran empresa JP Morgan mandó a decir no apuesten en la Argentina. Y acá está diciendo el escritor que la sabiduría, dice, su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Es mejor de las cosas que puede el mundo querer. Hasta hace poco, también tenemos, ¿se acuerdan que estamos en conflictos de guerra? Rusia con Ucrania, y ahora tenemos más cerquita nuestra, Venezuela con Estados Unidos. Y ustedes se dieron cuenta que en una de las partes, Maduro sacó cosas a relucir, que tenía que, una cosa así, lingotes de oro. El pueblo está sin poder comer. Pero él sacaba a relucir que tiene dinero para enfrentar a Estados Unidos. Y sacaba lingotes de oro así. Grandísimo. Aún para la gente que piensa que con esas cosas su vida ya está organizada, el escritor dice, bienaventurado quien encuentra la sabiduría, porque aún la sabiduría es mejor que eso. Es mejor que tener todo el oro del mundo, que tener toda la plata del mundo. ¿Qué otra cosa más? La sabiduría. Versículo 15, ahí dice ahí, más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La segunda de las cosas, si es mejor que la plata y mejor que el dinero, ahora te está diciendo no se puede comparar con quién, con nada.
No se puede comparar con nada. Cuando vos vas a comprar un negocio y querés elegir un tomate lindo, vamos a preguntar a la verdulería, ¿qué hace? ¿Con qué lo comparás? ¿Con una banana? Lo comparás con otro tomate. Si querés una naranja, una linda naranja, agarrás una naranja y la comparás ¿con qué? Con otra naranja. Muy bien, porque si no comparás, ¿cómo va a comparar naranja con banana? No se puede. O comparamos una cosa o comparamos la otra. Para saber cuál de las dos es mejor. Ahora, la sabiduría, dice de Dios, no tiene comparación. No hay con qué compararla. Ni siquiera con las piedras preciosas, dice ahí el escritor. Y estamos hablando que Salomón vivió en una época dorada del pueblo de Israel, donde en el templo de Dios, sus escuderos, los que estaban cuidando la entrada del templo, tenían esos escudos de oro macizo. Oro macizo. Y Salomón termina diciendo, aún si lo tuviera que comparar con mis riquezas, la sabiduría de Dios es mucho mejor. Es mucho mejor. ¿Qué otra cosa más? Versículo 16. Dice, largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Y acá lo que está diciendo el escritor es que nos da una bendición abundante. Y fíjate cuál es la primera de las cosas que pone como bendición. Dice ahí en el versículo 16, largura de días está en su mano derecha. Pregunta, ¿qué le gustaría a cualquier persona que está llegando a los 80 años? 70 años. ¿Tener más qué? Más vida. Tener más días para vivir. Ustedes que están jovencitas y jóvenes, la vida me queda un montón. Nadie sabe cuánto les queda de vida. Pero los que ya estamos más grandes, ya nos empezamos a cuidar con las comidas, nos empezamos a cuidar con lo que tomamos, nos empezamos a cuidar, mantener una dieta saludable, ¿sí? Para que el cuerpo funcione. Si no, no podemos darnos el lujo de comer lo que sea y esperar que mañana nos levantemos como si nada hubiera pasado. Ya mañana nos levantamos descompuestos. Ahora, dice acá el escritor, largura de días. Efesios capítulo 6. Ahora volvemos a ese lugar. Efesios capítulo 6. Acompáñenme rapidísimo ahí. Y vuelvo a decir, presten atención a lo que dice el escritor acá. Efesios capítulo 6 y versículo 1. Efesios capítulo 6 y versículo 1. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Sabiduría de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. ¿Y qué dice? O sea que la obediencia está relacionada con la cantidad de días de mi vida. ¿Cómo? No puede ser. Yo me la paso desobedeciendo, entonces no me queda mucho. No. Está diciendo el escritor que cuando uno aprende a escuchar a Dios, su vida tiene preponderancia de estirarse un poco más. ¿Por qué? Porque quienes toman decisiones sin Dios, como los jóvenes que salen a robar, y eso lo dice en el capítulo 2 del libro de Proverbios, es muy probable que pierdan la vida. Porque así como cuando ellos van a robar, hay otro que está dispuesto a defender lo que es de él. ¿Cuántas veces hemos visto, si bien hay muchos casos donde muchos ladrones terminan asaltando y lastimando a personas, pero muchos otros que también se defendieron, y quien fue a robar terminó peor? Terminó peor. Entonces, cuando hablamos de sabiduría, es porque Dios está hablando de que las buenas decisiones que tomamos en Él son decisiones que cuidan nuestra vida, cuidan nuestro andar, todas las consecuencias que vamos a tener. El otro día miraba un videito, ¿a quién le hice? A mi esposa no le hice un video, le hice una foto. ¿Se acuerdan de no sé si llegaron a ver alguna vez la película de Karate Kid? Pero trabajaba el hijo de Will Smith, uno chiquitito así, morochito, que siempre tenía trencita. Sí, estoy hablando de la nueva, no estoy hablando de una tan vieja. Pero ese chico, a la edad de Valentín, un poquito más grande, o tal vez Ian, fue famoso por hacer esa película, se transformó como en una estrella.
Hoy, desde ese momento que él hizo la película hasta hoy que tiene 27 años, uno lo mira y te puedo garantizar que parece una persona de 45 años o más. Toda la cara avejentada en una persona que tiene 27 años. ¿Qué pasó? Vos vas viendo la historia de su vida, desde que fue famoso empezó salidas, sus propias decisiones, consumo, salida, consumo, mujeres, de lo otro también, y llegó a 27 años con una vida totalmente destruida. Entonces te das cuenta que cuando Dios habla de que la sabiduría cuida nuestra vida, es porque es una doble bendición para nosotros. Es porque si tomamos malas decisiones, dañamos nuestra vida. Volvamos a Proverbios capítulo 3, versículo 17. Dice, nos da un camino diferente. Sus caminos, Proverbios 3, 17, son caminos deleitosos y todas sus veredas son paz. Romanos capítulo 3 y versículo 16. Romanos capítulo 3. A ver si puse bien, o capítulo 2. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 y versículo 16. Uno entra al libro de Romanos y se encuentra con que el Señor está hablándole al pueblo a los romanos justamente, pero se nota que había judíos. Entonces ahí en ese momento empieza a hablar sobre la pecaminosidad del hombre, de todas las cosas que hace, pero fíjate lo que dice en el capítulo 3 y el versículo 16. Vamos a leer el versículo 10 para llegar al 16 y entendiendo. Como está escrito, no hay justo ni a uno, ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Versículo 16, escuchad. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Y termina diciendo, no hay temor delante de Dios, pero no hay temor de Dios delante de tus ojos, delante de sus ojos. ¿Qué le decía la sabiduría que daba allá en el pasaje que leímos recién? Versículo 17 dice, sus caminos son caminos deleitosos. Y todas sus veredas, paz. ¿Sabes de quién está hablando en el capítulo 3? Comienza diciendo, el hombre necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Qué le falta al mundo que nos rodea? Paz. Aparte de Dios, le falta paz y le falta realmente tener un camino que pueda transitar en la vida. ¿Te das cuenta que cuando nosotros hablamos de sabiduría, tenemos algo que el mundo no tiene? No tiene paz el mundo. Nosotros tenemos algo más preciado acá, la palabra de Dios. Y para ir avanzando, para ir avanzando, la sabiduría en tercer lugar es la persona de Cristo. Y te invito a que vamos a Colosenses, ¿sí? Colosenses el capítulo 2 y versículos 2 y 3. Con esto vamos a ir terminando compartir. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice así el escritor. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 2 de Colosenses para poder entenderlo. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor para alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Versículo 3, presta atención a lo que dice acá. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿De qué hablábamos en el capítulo 3? De riquezas, de cosas que el mundo anhela, de las cosas que uno desea. Y acá dice, todo lo que uno puede querer en la vida, todo lo que uno necesita para vivir esta vida, están escondidos ¿en quién? En Cristo. Por eso sí, ahora sí me puedo terminar con esta frase. Pedro decía,
Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Te hago una consulta a vos y me hago una consulta a mí. ¿De quién voy ante mi necesidad? ¿Voy a buscar sabiduría de Dios? Voy a buscar en una serie. Me voy a ver la serie de Chosen porque ahí voy a sacar información y cosas que van pasando. Sí, podés sacar historia, cultura, entender cosas que son propias de la época que por ahí, leyendo la Biblia, no lo vamos a entender. Pero querés sabiduría de Dios, andá a la Biblia. ¿Querés sabiduría de Dios para tomar una decisión con tu trabajo? Andá a la Biblia. ¿Querés sabiduría para tratar a tu cónyuge? Andá a la Biblia. ¿Querés sabiduría para guiar a tus hijos? Andá a la Biblia. ¿Querés sabiduría para honrar a Dios? Andá a la Biblia. ¿Querés hablarle a otros de Cristo? Andá a la Biblia. Si hay algo que el mundo está esperando, como decíamos recién en oración, en el mes de la Biblia la gente no lee la Biblia. La gente del mundo no lee la Biblia. Pero ¿sabés qué Biblia espera leer? La Biblia de tu vida. Quiere ver en vos y en mí que la sabiduría de Dios es real. Así que busca el consejo de la palabra de Dios. Abrí tu Biblia todas las mañanas y después hacete el tiempo durante el día de volver a leer. No sé, pero yo ya hice el devocional y con el devocional me basta. ¿Sabes que con tanto bombardeo que tenemos del teléfono, tanto bombardeo que tenemos de la tele, tanto bombardeo que tenemos de nuestro trabajo, tanto bombardeo que tenemos de otras cosas que nos tocan a vivir todos los días, nos perdemos el foco. Y nos perdemos que Dios guíe nuestra vida. Así que te invito a que puedas buscar sabiduría de Dios para vivir esta vida, sabiendo todo lo que vimos esta noche. Más que eso no podemos pedir. Es más, Dios nos da aquello que tal vez no pidamos. Salomón se acuerda cuando dijo, pídeme lo que quieras. Y Salomón dijo, dame sabiduría para manejar tu pueblo. Y Dios le dijo, como no me pediste día, como no me pediste la vida de tus enemigos, y como no me pediste riqueza, todo eso te lo voy a dar. ¿Qué leímos recién? En su mano derecha, largura de días, y en su mano, riqueza de gloria. ¿Te das cuenta? Decime vos, ¿en dónde vamos a hacer un negocio como ese? En ningún lado vamos a hacer un negocio como ese. Tan rico es Dios, tan misericordioso es Dios, que nos da que busquemos de su palabra. Oramos. Padre, te damos gracias por este día, gracias por darnos de tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos sabiduría, Señor, al alcance de nuestras manos. Señor, lo que para muchos fue difícil a lo largo de toda la historia, poder encontrar y hacer la Biblia, para nosotros es un privilegio tenerlo todo en un solo libro. Todo el consejo de Dios, todo el pensamiento del Eterno, todo lo que Dios espera que nosotros hagamos. Señor, tenemos un manual precioso. En el mes de la Biblia, Señor, ayúdanos a honrar tu palabra. Ayúdanos a buscar tu consejo. Ayúdanos a recibir sabiduría. A llenar, Señor, nuestras vidas con el consejo que tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias por darnos este tiempo. Bendice a tu iglesia, quienes estamos presentes, quienes no han podido venir, quienes están, Señor, bajoneados, que tú también toques nuestros corazones para que juntos a una viva voz podamos darte la gloria que tú te mereces. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.